La presentación que voy a dar hoy habla desde la flexibilidad del sistema y servicios complementarios. Creo que eso va más en línea con lo que hemos estado hablando en este día en el Congreso. Entonces, una reflexión para empezar que está muy relacionada con todo lo que hemos visto, y es que la transformación no es solo mejorar, es más como reinventarse, repensar, salir un poco de los esquemas normales y mirar las cosas desde otros puntos de vista, ¿cierto? Precisamente para aprovechar todo lo que está sucediendo en esta transformación. Aquí tenemos los puntos que voy a abordar. Pues una cosa muy rápida sobre qué está pasando, porque esto lo sabemos todos, el entorno está cambiando, eso no es nada nuevo, pero y rápidamente, sino es mostrar cómo, que es maravilloso cómo el sistema en Colombia, pues su regulación y sus políticas también cambian muy rápidamente, y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Hablar de la flexibilidad del sistema y ya entrar un poquito más análisis, eso tiene todo que ver, los servicios complementarios, con la flexibilidad del sistema, pero voy a abordar, digamos, esos servicios desde el punto de vista de lo que tenemos, lo que hace falta. Pero entonces quiero hacer algo porque el tiempo es muy corto y la presentación, la verdad, no pude resumirla, es un problema que tenemos los técnicos, a veces tratando de sintetizar estas presentaciones, queremos mostrar muchos datos y como yo sé que ustedes los valoran, yo igual se los quiero dejar ahí. Entonces voy a empezar como con la conclusión. ¿Por qué con la conclusión? Para de una vez decirles a ustedes qué es lo que dio esto. Y ya ustedes, dependiendo del interés que tengan, mirarán en detalle cada uno de los puntos que voy a presentar. Entonces, para empezar, lo que les tengo que decir es que de las simulaciones que hemos hecho, simulaciones que recogen información de pronósticos de centros internacionales de predicción, realmente un centro europeo relacionado con vientos y radiaciones solares en nuestras regiones en Colombia. Eso lo traducimos con los proyectos su capacidad y miramos más o menos los efectos. Y también, digamos, con modelos que hemos estado trabajando desde hace más de un año y que lo que hacen es hacer una proyección de lo que puede suceder. Entonces, lo que les quería decir es que los análisis que hemos hecho lo que muestran es que la flexibilidad, pues tenemos una flexibilidad buena en el sistema, y para cuando entren las renovables, si nos paramos en 2024, lo que vamos a tener es un sistema que igual como está, la inercia que tenemos nos sirve, o sea, es una inercia buena que nos va a dejar tranquilos, y lo que hemos visto es que podríamos integrar al sistema con los datos que tenemos ahorita hasta 6.000 megavatios de esas renovables sin ningún problema, desde el punto de vista de flexibilidad. De pronto Diego León nos hablaba de un valor, pero ese fue un valor puntual para un escenario específico, pero digamos, lo que hemos visto ahí es una serie de escenarios, y lo que vemos es que en promedio más o menos 6.000 podrían ingresar al sistema sin que tengamos ese problema relacionado con la inercia del sistema, la flexibilidad. Y la particularidad de estos 6.000 es que dentro de esos 6.000 estamos asumiendo que solo más o menos un 30-35% sería eólicas, el resto sería solar. ¿Qué pasa con eso? Que es un escenario, digamos, un poco más, no pesimista, sino un escenario un poco más complicado, porque la solar tiene una variabilidad mayor, entonces le mete al sistema como un reto mayor, por decirlo de alguna manera. Y la segunda noticia es que a nivel de servicios complementarios, revisando todos los servicios que se requieren, obviamente también vamos a mirar aquí una información internacional, lo que hemos visto es que necesitamos unos ajustes a lo que tenemos, pero realmente no vemos que necesitemos nuevos esquemas de mercado por ahora. Quería como adelantarme un poco a las conclusiones para que vamos desarrollando cada una. Entonces, como veíamos, a nivel de tendencias de transformación, pues internacionalmente son las que todos conocemos ya, y son las que impulsan esa transformación. Lo importante aquí es que, digamos, estamos trabajando, si uno mira cada uno de estos temas, uno dice, bueno, en cada una de esas tendencias estamos trabajando, y ahí tenemos una muestra de las resoluciones que ha sacado la CREC, algunas relacionadas con la UNME en eficiencia energética, una del ministerio, en lo que tiene que ver con medición inteligente, y en la parte de electrificación del transporte está la ley 1964 de este año. Eso es solo una muestra de cómo estamos avanzando, de verdad la transformación se está dando aquí de una manera tal que nos va dando todo el marco en políticas y regulación para garantizar realmente que esas tendencias vayan entrando sin problemas. Entonces, la que le hemos dado mayor fuerza últimamente, como ustedes oían a la ministra, fue todo lo referente a la integración de esas fuentes no convencionales, y pues tenemos como muestra las subastas que se han hecho este año, y como nos decía también la UDME, también muchos conceptos de conexión a 2024, del orden de 7.4 gigas.
Si vemos un poco qué se espera, pues no voy a entrar en detalles, yo solo les dejo las cifras relacionadas, esos datos ustedes ya lo tienen, relacionados con eso, pero los resultados de la subasta nos ubican aquí en unas fuentes no convencionales que están alrededor de 2.100 megavatios, un 7.1% de la capacidad que se espera para el año 2024, y una repartición, así que es importante que lo tengan presente, y es que tendríamos aquí la solar alrededor de 500 megavatios y 3/4 partes serían eólicas, 1.500 megavatios. Y bueno, y ya lo que veíamos con la ministra también, los compromisos que se han adquirido, tanto en el mercado de confiabilidad como en el de contratación de energía. Aquí es importante mirar muy rápidamente también el impacto que tienen en la operación y el mercado esta llegada de esas fuentes no convencionales relacionadas con la inercia, que yo sé que han oído ya mucho estos días, porque son fuentes que, digamos, son no síncronas y que impactan esa inercia. Tenemos también el balance de generación-carga, que es cómo yo mantengo ese balance frente a la variabilidad que tienen estos recursos. Y tenemos el tema de tensiones en el sistema, que se vuelve un tema bastante relevante, y sobre todo para el operador, y es que cuando estas fuentes se concentran en alguna región del país, que es como usualmente ocurre, generan unos requerimientos de control de tensión. También aquí, en tensiones del sistema, tiene todo que ver la DER, o sea, cuando en un área del sistema específicamente crece desmesuradamente esa DER, también puedes causar inyecciones al sistema que ponen problemas de voltaje. Entonces, es algo que ocurrió en Japón, que uno esperaría que eso no pase, pero el gobierno dio tantos incentivos para las solares que lo que ocasionó fue que esas fuentes solares le empezaran a inyectar al sistema y causaran problemas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en el radar, porque por eso aquí un tema muy relevante es la información de que se dispone, ¿sí?, para poder hacer todo este análisis futuro. Está el tema de redes débiles. Normalmente estos recursos se ubican en puntos del sistema donde hay debilidad en las redes. También hay que estar muy atentos al nivel de cortocircuito y cómo el reto es cómo mantenerlos para garantizar la estabilidad del SIN. Y obviamente, para cerrar, está el tema de mercado. Da esa variabilidad, hay que revisar el mercado de corto plazo, de cómo yo me acerco a ese tiempo real, con intradiario, con balances, con lo que el regulador disponga, y obviamente uno esperaría que se disminuyan los precios de esa energía. Aquí vemos qué pasa con esa integración que vimos atrás, asumiendo, digamos, esos escenarios, qué pasa con la entrada de esas fuentes renovables en ese horizonte de tiempo del 23 al 24. Entonces, aquí vemos cómo en azul, en verde, la demanda, una vez yo descuento esas fuentes renovables, ¿qué pasa con ellas? ¿Cierto? La de arriba es una demanda normal, una proyección de la demanda normal en un mes, y el cambio que introducirían esas 9 fuentes no convencionales realmente es un desplazamiento, ¿cierto? Lo que estoy haciendo ahí es descontando el aporte que dan esas fuentes no convencionales. Pero digamos, lo importante aquí es cómo mirar, aquí en el caso de la energía solar y eólica, ¿qué pasa? O sea, ahí tenemos varias hidrologías y los comportamientos no solo varían a nivel horario, hay variaciones a nivel del mes en que estemos. Entonces vemos ahí cómo en hidrología baja y media, esos comportamientos son similares en cuanto a la energía, hay más variabilidad en la eólica, pero ya en una hidrología alta sí vemos cómo en el caso de la solar el tema de la nubosidad me introduce ahí un factor importante, y en el caso de eólica también esa variación de vientos. Como les decía, esta es con información meteorológica y se hace el cálculo y de institutos internacionales. Una vez que se vaya teniendo la información de los diferentes proyectos, obviamente esta información tendrá que refinarse. Eso para mostrar un poco el efecto de esa fuente sobre el sistema. Miremos qué pasa con la flexibilidad en el sistema. Yo creo que ya la definición la vimos en una presentación anterior de Chile, que es flexibilidad, ¿cierto? Es esa capacidad de responder a las condiciones de cambios en la generación o la demanda en los diferentes horizontes de tiempo. Y obviamente es más importante ahora por el aumento en recursos variables, pero uno dice, bueno, pero esos recursos variables sí me van a meter eso, pero también a la vez esos recursos me van a dar mayor flexibilidad cuando yo lo necesite. O sea, en épocas de niño me van a dar la posibilidad de usarlos en lugar de los hídricos. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, aquí ustedes ya son expertos en esto. Y aquí también para dejarles ahí que ustedes también lo hemos venido viendo en las diferentes presentaciones, cómo yo realmente la flexibilidad la manejo desde diferentes elementos del sistema. El primero, que es de muy corto plazo, la operación.
O sea, si yo tengo unos buenos pronósticos, yo puedo tener un mejor manejo de esa flexibilidad, si yo tengo unos servicios complementarios también, y a medida que le voy poniendo cositas aquí nuevas, obviamente el costo también me aumenta. Entonces la invitación aquí es, bueno, eso se va a ir introduciendo, cada uno de esos mecanismos, algunos ya los tenemos, y los que no, vamos a ir mirando según las necesidades del sistema que se requiere. Entonces vemos aquí como el despacho cercano a tiempo real, también es algo que nos va a ayudar, y digamos, lo bueno de esto es que es algo que podemos hacer ya. En diciembre esperamos, el Centro de Control entrará un aplicativo que se llama el DEO, y es un despacho de energía en la operación. Entonces nos permitirá 5 minutos antes de operar, hacer un barrido de todo lo que está pasando en el sistema y tomar decisiones en 5 minutos. Y las interconexiones empiezan a jugar aquí un rol muy importante, muy complementario a lo que tiene que ver con toda esta variabilidad. En fuentes no convencionales, ¿cierto? Está todo, la parte de requisitos técnicos. Si yo hago, digamos, apropiadamente una definición de qué requisitos se necesitan para integración de esas fuentes, yo de alguna manera ya estoy garantizando una flexibilidad mayor en el sistema. Entonces, eso también es importante, y es lo que hizo de alguna manera la CRE con la 60, faltaría ya, digamos, a nivel de la DER. Y el tema de reservas, con las reservas yo también puedo manejar eso. En términos de demanda está todo el tema de pronósticos. Si yo tengo unos buenos modelos, yo también puedo prever qué va a suceder, y ya empieza a subir. O sea, en la medida en que yo haga exigencias de que la demanda responda a eso, obviamente a un mayor costo, hay que mirar en qué momento yo necesitaría la demanda en esas diferentes instancias involucradas en todo este proceso. A nivel de generación, con las rampas de las hidros, pues que son muy rápidas, ya siguen las rampas de gas y las de carbón, que ahí hay retos importantes pues para lograr unas eficiencias mayores. En transmisión ya lo vimos, pues a medida que la red también se vuelve más inteligente y permite unas mayores transferencias con la misma red sin tener que hacer expansión, pero si ya yo tengo que hacer refuerzos y la expansión obviamente a un costo mayor, entonces ya introduzco ahí otros costos al sistema. Y en almacenamiento ya el tema de baterías, que ya tenemos una resolución que ayuda con eso, y en el tema de bombeo, pues que en el sistema nuestro pues como no es tan clara esta necesidad. Pero era para mostrarles como un panorama de lo que puede ser. ¿Qué tan flexible es nuestro sistema? Pues aquí hicimos una simulación, yo les voy a dejar esto, no voy a entrar en detalle, pero lo que queremos aquí es mostrar la condición actual sin proyecto, diferentes hidrologías, con las obligaciones, o sea, con las asignaciones que se hicieron, y allá con las subastas de contratos de largo plazo. Y vimos cómo eso va variando de alguna manera la capacidad de esos proyectos, y ahí es como una idea de qué fue lo que simulamos. Miramos un año completo con resolución incluso horaria, tratando de capturar esa variabilidad, de saber qué pasa, pues tratando de mirar si las rampas nos van a meter en algunos problemas en el sistema. Esto es como el caso, los supuestos muy gruesos. Y aquí también lo que hicimos fue, dado que la red es un elemento clave de esta flexibilidad, miramos cómo pueden evolucionar esas restricciones con la expansión esperada en red de transmisión y con los recursos de generación. Entonces lo que vemos es la red a 2024, va a ser muy interesante porque va a introducir, digamos, una capacidad mayor de importación hacia el área suroccidental, hacia el área oriental, pasa de 900 a 1400, en el área nordeste, y el área pues como más relevante en este caso para el tema de fuentes no convencionales es el área de Caribe, que pasaría de 1500 a 2600 en el 2023, y se reduciría el requerimiento de unidades de 10, que es más o menos la actualidad, a 4 unidades. Entonces, esto también le brinda mayor flexibilidad al sistema. Entonces, miren cómo los diferentes elementos nos van aportando a esa flexibilidad que requerimos con las nuevas fuentes. Y aquí, pues, un resumen de lo que, de alguna manera, esta matriz nuestra, este balance energético, cómo se transformaría. Aquí no nos quedó, pero el del centro es con las obligaciones de energía firme, asignadas en la subasta de febrero, y aquí ya con la última subasta, ¿cierto? Vemos cómo en el caso, por ejemplo, de la térmica, ya la despachabilidad varía, pues baja y por la presencia de esas nuevas fuentes no convencionales, pero está siempre allí en la base. Pues ahí realmente el impacto es solamente ahí, lo otro no varía mucho, pero puede ver uno aquí cómo la matriz se va transformando según la entrada de esos recursos. Lo que vemos aquí ya es resultados. Entonces, los primeros resultados que miramos es qué pasa con la demanda. Realmente, como veíamos en los supuestos, que considera lo que va a suceder de aquí al 2024, sin saber qué va a pasar en la DER, obviamente ahí hay que mirar qué va sucediendo, pero lo que podemos ver ahí es que en hidrología media y baja uno ve un desplazamiento de la curva de demanda, pues que lo que está mostrando realmente
Aquí no hay ninguna curva del pato, o sea, la curva del pato de que tanto hemos hablado no la vamos a ver nosotros por ahora, con esos energía que va a entrar. Y a nivel semanal una variabilidad, pero realmente es un desplazamiento, o sea, no vemos pues, que la curva nos cambie con la entrada de estos recursos porque todavía no son significativos para nuestro sistema. Ya a nivel de las rampas, si bien vemos en las diferentes hidrologías, aquí lo que vemos es un detalle de la eólica, que pasa con la energía eólica que entra, vemos, digamos, las rayitas que ven rojas y las líneas azules son la mediana y la media, lo que vemos es una condición estable, dado, digamos, que en Colombia los vientos, lo que hemos visto es dan una situación estable de generación, ¿cierto?, que varía un poco si hay niño, pero realmente en el año es muy estable, a diferencia de la solar pues tiene lo que ustedes ya saben, pues la normal por los periodos que hay sol, pero lo que vemos aquí es una condición estable de generación, esta es la de producción, pero sí una variabilidad que es las barritas. Ven las barritas cómo varía entre 400 y 1200 megavatios, y en el tema de rampas, lo que vemos aquí también hay una variación importante. Perdón, no es una variación importante, pero sí hay picos que hay que mirar cómo los manejamos desde la operación. Si vemos aquí la solar, lo que encontramos acá es obviamente en una hidrología alta, pues aquí vemos obviamente el comportamiento de la solar en este periodo, cuando la producción solar empieza a aumentar. Vemos para la hidrología alta cómo esta distribución cambia, o sea, la variabilidad es mayor. Y obviamente aquí en la hidrología alta hay una producción menor de generación solar, pero en las rampas sí vemos una variación mayor, incluso aquí en hidrología alta, lo que nos, y las rampas de subida y de bajada aquí se ven claramente, ¿cierto? Y esos cuadritos como son mayores para el caso de la eólica, o sea, muestra una variabilidad mayor, entonces realmente donde hay que poner como, digamos, el ojo o el análisis ya es mirar precisamente un periodo otro, como si bien de una hora a otra puede no cambiar mucho, sí se ve una variabilidad alta durante el día. Entonces, eso introduce de alguna manera lo que sigue, y es que vemos un sistema con una inercia buena, o sea, que aguantaría una cantidad importante de energía, pero sí vemos que a nivel de servicios complementarios hay que dar una mirada, sobre todo aquí es horario, pero en la hora pueden ocurrir cambios importantes que hay que saber manejar desde la operación. Entonces, para concluir, bajo esos supuestos considerados, la flexibilidad es suficiente para integrar las fuentes no convencionales, ya lo vimos, hasta casi 6.000 megavatios. La variabilidad es asumida principalmente por la generación hidráulica convencional, pero vemos también que, digamos, en este caso los térmicos son esenciales, digamos, para mantenerse en la base y sobre todo en condiciones críticas donde necesitamos que ellos estén ahí. El área Caribe sigue siendo un área muy relevante y es esencial ese límite de importación, que aumente ese límite de importación para garantizar esa flexibilidad. Otra cosa importante es que la integración de las solares que consideramos ahí no conllevarían a una demanda con una curva del pato, pues que realmente esa curva del pato la definen esas solares, y lo que tenemos de solar, según los análisis, pues según lo que ya está en las subastas, no es relevante para eso. Pero aún así, acuérdense que los 6.000 que hablamos, de ahí hay 2/3 partes, digamos un casi 70% que estamos asumiendo que sería solar, para coger un poco el efecto que tendrían las DER, o sea, cogemos lo de la subasta y agregamos algo relacionado con las DER que se desarrollen más a nivel de solares. La generación térmica se proyecta como una generación base en la operación del SIN y se requiere obviamente información, como les decía aquí, y la razón por la cual eso puede variar es dependiendo de la información, pues pensamos que cada vez hemos ido refinando los modelos de pronóstico, pensamos que ahora están, digamos, muy ajustados, pero eso hay que seguirle trabajando, y sobre todo cuando tengamos la información de los proyectos ya relacionados con esos vientos y esas radiaciones, podemos tener, digamos, mayor precisión en esto. Bueno, sigamos. A nivel de servicios complementarios, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, sabemos que esos servicios son los que soportan requerimientos de confiabilidad y estabilidad y que pueden obtenerse ya sea mediante requisitos que se definen a través de la norma, de la regulación, o a través del mercado, con reglas también del regulador. Entonces, ahí hacemos como una división entre unos servicios, digamos, los más relevantes que son relacionados con la regulación de frecuencia, y ahí hablamos de inercia, una respuesta rápida, la regulación primaria, secundaria y terciaria según los horizontes de tiempo, pero hay otros servicios relacionados con la reserva reactiva, el arranque en negro,
las reservas para cubrir seguridad y la inyección de corrientes de cortocircuito. Dimos una mirada como que hay en el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que todo el mundo está haciendo en servicios complementarios? Entonces, obviamente, esto varía según los requerimientos de cada país. Entonces, aquí no se trata, pues digamos, no se trata solamente de incorporar un servicio por incorporar, sino realmente mirar qué requiere el sistema. Entonces, aquí podemos ver, digamos, esquemas. Hay países donde esos esquemas son obligatorios. Aquí hay algo importante y es que uno ve que en Europa no aparece la inercia como algo importante, aquí en Estados Unidos sí. Estas redes son muy enmalladas, pues son redes muy fuertes y muy enmalladas. Hay también otros esquemas que son por contratos que hace el operador con los diferentes recursos para que preste los servicios. Hay otros que son por licitaciones que se hacen para cubrirlos, y hay otros que son de mercado de corto plazo. Entonces, aquí rápidamente uno puede ver en el mundo que se tiene, ¿cierto? O sea, básicamente la primaria aparece en algunos casos como un contrato, en algunos casos en licitación, en algunos casos obligatorio. Pues, aquí tenemos Estados Unidos la primaria como obligatorio. En secundario, regulación secundaria, tenemos mercados. Pues hay todo lo que quieran, pero yo se los dejo ahí porque digamos el mensaje aquí es que cada país tiene según el sistema que tiene los servicios, ya sea de mercado o ya sea reglas. Entonces aquí lo que hago es dar un paso muy rápido a lo que tenemos. No voy a entrar en el detalle de la definición, sino qué es lo que tenemos y cuál sería la propuesta. En el caso de la inercia, pues actualmente tenemos un soporte importante en las plantas convencionales, y lo que haríamos diferente, lo que haríamos adicional, que esa inercia que si bien se monitorea no es tan dinámica, hay que introducir ya a nivel de la operación un dinamismo distinto, y es una vigilancia permanente de cómo evoluciona casi que diariamente, casi que es ponerla en la sala de control y estarla monitoreando para saber, apenas estén las renovables allí, cómo va variando esa según los diferentes escenarios, y en caso obviamente que se requiera despachar ese recurso por ese concepto de inercia. Respuesta rápida, digamos aquí ya tenemos para las plantas eólicas según la 60 un requerimiento de respuesta rápida. La propuesta sería, o la propuesta no, lo que haríamos sería periódicamente un estudio con el fin de cuantificar si se requiere aporte de otra fuente a este servicio de regulación rápida. Aquí necesitaríamos de pronto un pequeño ajuste en la regulación, en la primera no. En regulación primaria, que es ya un control automático, actualmente tenemos para las plantas convencionales en todos los eventos, y para las fuentes renovables tenemos para eventos de soporte de sobrefrecuencia ya como requisito. Aquí el cambio sería que tenemos una reserva definida y tiempos fijos. Lo que vemos es con la dinámica ya del sistema, ya eso no lo debe decir la regulación, sino que el operador vaya evaluando según el punto de operación del sistema qué reserva se requiere y los tiempos de respuesta también. Entonces, porque hemos visto en las simulaciones que eso cambia muchísimo, pues llegamos a valores incluso altos que estamos mirando del 10%, hay que mirar cuál es el escenario, pero sí creemos que eso debe, mejor dicho, se debe liberar el requisito como está ahora, como estático, y dejarlo que sea algo más dinámico. También pensamos que si logramos hacer una complementariedad a nivel de los agentes para prestar ese servicio podría ser interesante, obviamente cuidando que no se concentre en una sola región, y creemos que hay que revisar el incentivo económico para mejorar que haya cumplimiento efectivo de esta regulación primaria, porque tenemos algunas dificultades en la operación con eso. En regulación secundaria, aquí sí hay un cambio un poco más grande que los otros. Creemos, actualmente es una reserva simétrica, hacia arriba y hacia abajo, como ustedes saben, y la asignación en el despacho es secuencial. Yo primero hago la regulación secundaria, miro cuál es el requisito, y después este valor lo introduzco en el despacho para hacer el despacho económico. Entonces, lo que pensamos aquí es que eso podría desacoplarse, o sea, que la holgura hacia arriba y hacia abajo sean distintas. Eso le permitiría a los recursos renovables participar a bajar, pues a una condición de bajada, la holgura hacia abajo. Y también nos permitiría optimizar eso, porque no necesariamente necesito lo mismo para subir que para bajar, entonces creemos que ahí podría haber eficiencias importantes. Y creemos que si bien ahorita el precio que se pone para esa regulación se toma de la misma oferta que se hace, pensamos que sí se pueden hacer dos ofertas distintas,
y que ahí sí se puede ya hacer una cooptimización con el despacho. O sea, ya no tengo que tenerlos de alguna manera secuenciales, sino cooptimizar. En terciaria, actualmente autorizamos a desviarse a las plantas para recuperar la regulación secundaria y se remunera de acuerdo a las reglas de liquidación que hay. Pensamos que la propuesta sería esa aplicación, eso de despacho en tiempo real, que eso lo puede hacer de una manera más dinámica, pues ese es un piloto que haremos en diciembre y les estaremos contando cómo va a funcionar, y que desde el CNE se defina la metodología de cuantificación y tiempos de respuesta requeridos por el sistema para esta regulación. Y aquí es un resumen que les quedaría a ustedes ahí, como realmente que recoge todas las propuestas anteriores. Entonces estamos diciendo cuál es un ajuste operativo que hay que hacer, que lo haríamos nosotros desde el Centro Nacional de Despacho, que está en estudio, porque digamos dentro de esos servicios lo que es arranque en negro, tenemos 18 plantas que actualmente tienen ese servicio, pero es como revisar a ver si amerita algún cambio, y la inyección de corriente de cortocircuito es algo que estamos analizando en el momento. Lo otro ya lo hemos estado mirando y la idea aquí es mantener el mercado en la secundaria con esas variaciones que les dijimos, y los otros mantenerlos como requisitos. O sea, no pensamos que en este momento requiramos tener mecanismos de mercado para esos servicios, pues, o sea, no es llenarnos de cosas que no necesitamos. Pensamos que es algo que hay que estar vigilando y mirando en qué momento se requiere realmente un esquema de mercado, pero en el momento la recomendación nuestra es que no, que solo sería la regulación secundaria. Bueno, y ya para terminar, pues yo creo que estos mensajes ahí les quedan, ¿cierto? Es dejarles algo de tranquilidad, pero también pedirles como su ayuda cuando llegue el momento en el tema de información, de que lo que hemos visto con la información que tenemos es que estamos preparados para afrontar los retos desde la flexibilidad del sistema, y obviamente el otro factor, que es el tema de servicios complementarios, es hacerle unos ajustes, y así estaríamos muy tranquilos para recibir las renovables hasta el 2024. Muchas gracias.